Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Magia, este podcast que busca resaltar los procesos más allá del éxito, porque sí, está espectacular cumplir las metas, pero nada más bonito que revisar todas esas piedras, esos procesos, esos tropiezos que nos hicieron más fuertes y que hacen que verdaderamente el camino valga la pena. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, un invitado que llegó a mí, que fue parte de esas causalidades que agradezco enormemente a mi mentor. El día de hoy tenemos con nosotros a Juan Cruz. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, contento de estar acá en este episodio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas? Espero una conversación fluida, Ok. una más, en donde, 100%. bueno, espero que pueda nutrirse de tu audiencia de valor y de lo que puedan llegar a llevarse de lo que fue mi camino como emprendedor y lo es hasta el día de hoy. Total, vale. Para mí sería muy sencillo entrar a presentarte con datos exactos de él es tal persona, hace esto, tiene tal edad, ha estudiado en esto. Me parece siempre lo típico, ¿sabes? Este podcast se llama Somos Magia justamente porque buscamos encontrar esa esencia de las personas. Entonces, más allá de yo presentarte con datos demasiado específicos, quisiera que tú mismo nos explicaras y nos contaras cuál es la magia que transmites. Qué buena forma de comenzar. ¿Cuál es la magia que transmito? Bueno, esa magia fue transformándose a lo largo de mi vida. Okay. Creo que la que está presente al día de hoy es vivir al servicio. Okay. Creo que vivir al servicio de los emprendedores es un poder que tengo. Lo siento así. Me da mucha alegría y mucha felicidad todos los días levantarme y saber que tengo magia para entregar desde ahí. Que tengo procesos mágicos los cuales acompañar. Me encanta. Dentro de todos los conceptos y a lo largo del podcast te iré contando un poco de contexto sobre este universo en el que se basa también el podcast, que es Harry Potter un poco. Hay una definición que son los horrocruxes. Los horrocruxes son fragmentaciones del alma de una persona. ¿Qué pasa? Todos los seres humanos atravesamos momentos muy difíciles, muy duros en términos de que nos quebrantan, nos fragmentan. Entonces, en ese momento el alma se divide en dos partes. En ese momento duele mucho, lastima y tú no entiendes el por qué. Pero a medida de que vas avanzando, cuando te cruzas con alguna situación muy similar a ese momento en el que se fragmentó tu alma, ya no te ataca de la misma forma. ¿Por qué? Porque tu base es más poderosa. ¿Por qué? Porque una parte de tu alma está aquí, fragmentada, aportando ese poder que quizá antes te hacía falta. En tu vida, ¿cuáles sientes que han sido esos momentos horrocrux que te han fragmentado, pero para darte poder a quien eres hoy en día? Bueno, me encanta que traigas a Harry Potter porque me encanta Harry Potter. ¡Sí! Entonces no va a tener Así que explicar tanto las la definiciones. temática... No, bueno, se me escapaba eso. Se ve que tengo un grado de fanatismo un poco menor. Bueno, a ver. Yo creo que me desfragmenté en una situación de mi vida donde tuve que cambiar mi identidad, o mejor dicho, reconocer una nueva identidad mía, Okay. otros nuevos fragmentos y dejar atrás un fragmento, porque si no, no hubiese sido sostenible continuar de esa manera. A mis 27 años, después de emprender de los 14 y sentirme una persona muy exitosa en varios ámbitos, desde lo social, desde los grupos de amigos que tenía, desde el vínculo amoroso también que tenía hace muchos años y desde la carrera corporativa y en paralelo los negocios que había construido hasta ese momento, se presenta una situación que fue una estafa, en donde me estafan mucho dinero, específicamente $140,000, y venía creando una identidad mía la cual tocó dejarla atrás, claro, porque en realidad me guiaba más por lo que estaba logrando hasta ese momento de mi vida
que me definía de una manera que en realidad a partir de ahí esa desfragmentación que tocó hacer, y tocó, Claro. y obligado a hacerla para salir adelante porque me deprimí mucho, porque eran cosas que me representaban mucho, ¿no? Sí, El claro. hecho de tener negocios que eran exitosos y que me den plata, y con la plata las cosas que quería hacer para adelante, pensando en un futuro, en una familia, en tener casa propia y en un montón de exigencias que yo mismo me ponía en mi vida, a decir, wow, de esta manera creo que la vida se pasa y no me representa lo externo, sino que ahí tocó un viaje para lo interno y empezar a Sí. jugar con esos fragmentos. ¿Cómo a partir de eso cambias? ¿Qué es eso que se queda atrás y cómo empieza a ser realmente la reconstrucción de ti a partir de ese momento tan difícil que viviste? Creo que empecé a buscar hacer negocios con mucho más sentido, digamos, Vale. ¿no? Me puedo confundir un montón, puedo pifiarla, puedo darme la cabeza contra la pared muchas veces, que eso lo aprendí desde chico también. Pero a partir de ahí fue como, no importa cuántas veces me confunda, no importa cuántas veces pierda, no importa cuántas veces me sienta desorientado, simplemente importa cada una de las acciones que haga que sean con sentido a quien esa nueva identidad está buscando ser, ¿no? Que era que salga todo más de adentro, con un objetivo de hacerme más feliz en mi vida. Eso. ¿En qué momento empezaste a ver como los frutos de lo que estabas haciendo de forma más consciente? ¿En qué momento tienes tu memoria de haber dicho, wow, ahora lo estoy haciendo diferente y estoy viendo los frutos en alguien más allá de verlo en mí? Bueno, antes de verlos en alguien más, tuve que verlos en mí, porque ese Claro. momento fue muy duro. Y me tocó hacer mi primera emigración ¿Ok? hacia Uruguay. En este Vale. momento yo ya estaba emprendiendo directamente, no estaba más con relación de dependencia, lo cual me había llevado muchos años lograrlo. Y cuando sucede esto, 4 meses después de haberme independizado, fue como, uff, bueno, se volverá a la relación de dependencia durante un tiempo. Salió una muy buena oportunidad, tocó emigrar a Uruguay para ocupar una posición de gerente comercial en una startup. Ok. Aprendí muchísimo, pero arrancó un viaje muy interno, ¿no? Antes de sentirme preparado a ayudar a personas, emprendedores o emprendedoras particularmente, fue ayudarme a mí. En ese momento a ver, la estafa no solamente es una estafa y pierdo ahorros y pierdo capitalización, sino que también quedo endeudado por $60.000, lo cual, digo, toca recomponerse, toca levantar la cabeza de nuevo, toca seguir para adelante y toca cumplir con mis responsabilidades, ¿no? Ahí surge esta posibilidad laboral en Uruguay, y ahí estuve unos 3 años. Vale. Y esos 3 años fueron de muchísima introspección, de entenderme, de conocer esos nuevos fragmentos y de ayudarme a mí. ¿Y qué punto es muy importante en este proceso? Primero, el aislamiento hacia el círculo de siempre, mi familia, mis amigos, y irme a otro país y encontrar tanta calma como la que me dio Uruguay porque estaba en un pueblo más chiquito, Ok. fue lo que necesitaba para hacer esa introspección tan necesaria. Y ahí empecé a conocer, y de hecho empiezo a estudiar, una maestría por un lado, un MBA, pero la magia, volviendo a la magia, sucedió en el life coaching. Vale. Me puse a estudiar life coaching y me dio no solamente herramientas para salvarme de ese momento, sino justamente empecé a encontrar que eran herramientas que me resonaban mucho, con mucho sentido, Sí. hacia dónde quería ir, que era el servicio de emprendedores, estar al servicio de los emprendedores. Vale, ¿cómo pasamos de Uruguay a estar aquí? A Barcelona. Bueno, en relación a lo que veníamos hablando, estuve unos 3 años en esa empresa, capitalicé muchos aprendizajes, y es verdad que también tuve una experiencia un poco negativa con quien era la directora comercial a quien yo reportaba, ¿no? Sí, claro. Me sucedió que era una persona que considero que me dejó como muy en claro la necesidad de habilidades blandas
¿no? Sí. A la hora de liderar equipos, a la hora de relacionarse con personas, a la hora de emprender, a la hora de todo. Y en conjunto con esto del life coaching fue como toda una mezcla que hace que tome la decisión bueno, es decir, no tengo las empresas que tenía antes que me dieron la seguridad necesaria para moverme de la zona de confort y dejar la relación de dependencia que yo tenía en Argentina, que es mi país de origen, Sí. sino tomé la fuerza de decir, tengo herramientas, esa deuda logré pagarla en un año, después logré ahorrar y logré capitalizar tantas cosas internas mías que dije, no me siento preparado, pero lo voy a hacer. Así que renuncié. Ya desde antes venía tenía bajo la manga mi ciudadanía española y mi hermana viviendo acá y algunos amigos de mi vida también viviendo acá. Okay. Y dije, bueno, tocó el momento de viajar hacia España, Barcelona particularmente. Y llegas aquí y llegas a realmente emprender en todo este tema del life coaching y demás, o llegas como todo inmigrante a realizar trabajos duros. Bueno, en paralelo al life coaching, tengo una productora audiovisual y agencia de marketing digital. Entonces llego teniendo algunos clientes de eso en Argentina y Uruguay. Okay. Y a partir de ahí no fue nada que ver a lo que pensaba, la verdad. Llegué acá pensando que sí, que me iba a dedicar simplemente a desarrollar la productora audiovisual y la agencia de marketing en España. Y cuando llegué sentí como un poco una disociación interna en un nuevo lugar, una nueva cultura, todo tan distinto en otro continente que no fue lo que había vivido yendo a Uruguay con un trabajo estable, si bien la situación era complicada, fue totalmente distinto a lo que esperaba. En el momento que llego acá, entro en una startup a trabajar. Después de un mes y medio decidí salir a buscar trabajo. El life coaching, si bien daba algunas sesiones, todavía no me daba de comer, digamos, no podía vivir de eso. Si bien nunca dejé de hacerlo, no estaba preparado todavía para vivir de eso. Así que ahí fue que entré a trabajar en una startup otra vez con mi experiencia comercial. Estuve a cargo del departamento comercial y fue una linda experiencia, la verdad. Fue una muy buena experiencia y me empezó a dar mucha seguridad el estar más seguro y sentirme seguro de lo que me generaba ese trabajo en relación de dependencia en España, hasta que pasó lo mismo. Pasaron 6 meses de estar trabajando ahí y dije, ahora que me pude asentar en este lugar, que ya la cultura la entiendo, que ya me siento en casa porque conseguí un piso, porque ya logré un hogar, que no es cosa fácil uno cuando llega a otro país y hablando de otro continente y con las exigencias que tiene Barcelona también, ese fue el momento donde ahí sí dije, vamos a la pileta, nos vamos a tirar, haya agua o no haya agua, pero bueno, llegó el momento de volver a renunciar a la relación de dependencia y apostar de nuevo por mis sueños, así que ese fue un poco el camino. Y desde ese momento que empecé a vivir de esto, de las mentorías, que acompaño desde como el rol conocimiento de negocios, como mentor de negocios, digamos, pero siempre integrando la parte de life coaching, que es acompañar desde el ser de la persona. ¿Tienes dentro de tu modelo de negocios algún tipo de cliente ideal o te diriges hacia cierto tipo de público específico, o cualquier persona que tenga una idea de negocio o que tenga un negocio y que realmente esté quizá un poco perdido en cómo hacerle? Buena pregunta. No lo tengo definido todavía al 100%. Sí empiezo a encontrar patrones en las personas que acompaño, en los emprendedores que acompaño. El 90, me atrevería a decir casi 95% son mujeres. Yo tengo bastante energía femenina. Me crié con 2 mujeres, con mi hermana y con mi mamá. Y creo que eso se nota. Se nota soy una persona que se muestra vulnerable, soy una persona tanto en mi comunicación como en mi forma de acompañar, ¿no? Claro. Sensible, vulnerable, y siento que eso también atrae bastante a que sean clientas mujeres.
Así que eso es como que te podría decir un insight que hasta ahora identifico, que el 90% de mis clientes son mujeres, pero después sí, apunto a personas que estén con un emprendimiento o una empresa, porque hay una cierta diferencia entre emprendedor y empresario, pero bueno, o tienen negocios o tienen muchísimas ganas de emprender y tienen realmente no solo entusiasmo, sino compromiso a atravesar un proceso de transformarse y de vencer los miedos y todo, porque muchas veces creemos que las cosas no las tenemos y a veces no se trata de más conocimiento, Claro. de más y de más y de más externo. Se trata de vencer los miedos, las creencias y cambiar hábitos y trabajar tu persona para realmente decir, che, estoy preparado y tengo todo lo que necesito para hacerlo. Dentro del contexto de la historia ficticia de Harry Potter, el villano, el némesis del protagonista es Lord Voldemort, en su momento Tom Riddle. Él, a lo largo de que fue creciendo, él creció en un entorno en el que lo rechazaban por ser quien era, y eso le causó ese efecto rebote, ¿no? De él detestar aún más lo que tanto le criticaban ser. Y él decidió intentar convertirse en el mago más poderoso del mundo, fracasando en el intento, sí siendo el más temido, pero nunca siendo el más poderoso ni el más exitoso, porque cada que intentaba tener éxito en los planes que tenía, pues no sé si en parte por su ambición o por la necedad de que fuera según sus conceptos y no viendo el marco completo, pues fracasaba en el intento, ¿no? Esto llevado a las empresas sucede mucho con personas que quizás sienten saberlo todo. Dicen, yo sé qué quiero, sé cómo quiero que sea mi negocio, sé cómo quiero que sea todo, yo no necesito revisar mi interior, yo sé exactamente en la teoría, yo estudié tantísimo, entonces yo sé que esto se hace así, de esta forma y por eso va a tener éxito. Y podemos ver que muchas veces se frenan, no terminan de tener ese empuje que les hace falta. Cuando tú te encuentras con personas así, que aparte, y llevándolo un poco a tu historia, como tu ex jefa, que quizá le hacían falta un poco de habilidades blandas, que era muy, muy parco, ¿sabes? Como en el momento de solamente trabajo, no tiene nada que ver con la emoción, con los sentimientos, con quién soy, con lo personal. ¿Cómo abordas a estas personas para poder tener ese balance y decirles, oye, sí importa, sí es necesario que fuera de ser empresario seas un humano, seas persona, alimentes el ser para poder el empresario tener el éxito que necesite, que requiere? Buena pregunta. Bueno, desde el vamos y cuando te escuchaba me hiciste reflexionar un poco más sobre el tema del público objetivo. Quiero agregar algo con eso que tiene que ver con la respuesta que voy a dar ahora. Okay. Él o la que se acerca a mí para iniciar un proceso está dispuesta a ver para adentro. Okay. Solamente porque ve lo que comunico, cómo soy y lo que puedo ver en redes sociales se da cuenta que no es una mentoría dura. No vamos a ir solo a la estrategia. Tengo esas habilidades y tengo conocimientos para acompañar desde ese lugar, pero si no integramos el ser, para mí no tiene nada sentido. Claro. Entonces, reflexiones sobre el público que también se acerca. Son personas que tienen ganas y se quieren atrever a mirar para adentro. Y respondiendo a tu pregunta, para mí es eso. Para mí, aunque tengas todas las habilidades, los conocimientos y quieras el éxito y te sientas súper preparado y admitas que estás recontra súper convencido de que lo vas a lograr, pero hay algo que te frena y no podés hacerlo, para mí abordar esos casos, primero que cada uno lo aborda. Yo soy un acompañante, una guía, un conector entre tu negocio y vos, y es un fiel reflejo de quiénes somos, son nuestros negocios. Es mirar para atrás. En mi historia personal, tuve que hacer eso. Tuve que entender quién era el Juan Cruz, que tanto lo representaba la plata, tanto lo representaba el éxito externo por lo que lo validaba las empresas que tenía, o la trayectoria corporativa, o las posiciones, gerencia comercial. Claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo te sentís en la gerencia comercial? Vacío. Bueno, ¿qué es lo importante entonces? El volver atrás, el entender para mí el
qué viene de papá, qué viene de mamá, qué viviste en casa, las creencias que se arrastran de eso, los patrones que podés identificar en tu persona frente a diferentes situaciones que en tu proyecto suceden, el potencial interno que tenés, pero también yendo para atrás para reconocer, para procesar y para sanar cosas y para autoconocerte cada vez más. Es como veo muy integrado el tema emprender con ser un mejor emprendedor o empresario, autoconociéndose cada vez más, atreviéndose a ser consciente tu inconsciente, volviendo atrás, viendo todo lo que sucedió y cómo actuás y qué tenés para mejorar. Y realmente a partir de eso, quizás se destraba una estrategia comercial, quizás se destraba una mejor vinculación con todas las partes que forman parte del emprender, que pueden ser clientes, que pueden ser colegas, profesionales que te apoyan y todo. O sea, todo para mí la magia sucede cuando nos atrevemos a mirar para atrás, para adentro y realmente atrevernos a cambiar cosas que traemos, que eso no te lo va a dar nada externo. Total. Dando más contextos y más definiciones, a lo largo de todas las películas vemos que los protagonistas, cuando están en el tren o cuando sencillamente quieren comerse un chuche, existen unas ranitas de chocolate. Sí, estas ranitas de chocolate tienen unos cromos. Esos cromos tienen siempre un personaje reconocido de toda la saga y tiene siempre una inscripción. Es el nombre y una inscripción muy sencilla de quién es. El personaje está ahí un ratito, pero no está siempre porque se cansa de estar en el cromo, ¿no? Si en este momento sacáramos una ranita de chocolate y me saliera el cromo de Juan Cruz, ¿qué crees que diría la descripción de ese cromo? Oh. Cala, ¿eh? Ay, reflexión de verdad en este podcast. ¿Qué diría? Diría, gracias por atreverte a emprender desde adentro. Fue lo más valioso que has hecho. En realidad te lo dije como si fuera un mensaje para mí, ¿no? Más que una descripción. Sí. Pero yo creo que eso. De hecho, emprender desde adentro es como catálogo, ¿no? Esto de mirar para adentro y tomar este tipo de decisiones, pero en base a quiénes somos. Así sí, que sí. eso podría llegar a decir. Me gusta, me gusta. Otro de los personajes insignia dentro de toda la saga son los dementores. Sí, los dementores son estos entes oscuros que se encargan de absorber toda tu felicidad. Llevado a la vida real podrían ser todos estos detractores que tenemos. En la vida adulta, personal, todos y cada uno tiene, si bien deudas, que si Hacienda, que si el trabajo, que si las responsabilidades, que si el alquiler, todo lo que tenga que ver con detractores o cosas que puedan hacer que tu energía quizá baje un poco, ¿no? Porque es presión hacia ti. Pero para ahuyentar siempre esos dementores, los magos tienen el hechizo Patronus. El Patronus es esa barrera que hay entre el mago y el dementor. Y esa barrera solamente se puede activar, un mago solamente puede activarla si tiene muy claro esos pilares que lo reconectan con la felicidad. Solo así aparece la barrera, de otra forma no aparece. En la vida de Juan Cruz, ¿cuáles son esos pilares? Y pilares pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser momentos, pueden ser lo que salga y lo que para ti te haga reconectar como pilar en la felicidad para crear esa barrera. ¿Cuáles son esos pilares en la vida de Juan Cruz? Uy, qué buenas analogías, qué buenos... Sí, me acuerdo, Expecto Patronus. Expecto Patronus. Sí, que sale la luz así. Sí, que va el ciervo. El destello, muy bueno. Muy bueno, me estás haciendo ir encima Harry Potter, buenísimo. Ahora llegas a tu casa y viste todas las películas de nuevo. No terminé la última. No terminé la última porque no quise terminarlo. Oh. No vi la segunda parte de la última. Mi hermana siempre se ríe por eso. Me pregunta, ¿ya viste la última? No, la voy a ver. A ver, esos pilares, ok. Bueno, el primer pilar que se me viene a la cabeza es la compasión. Okay. Ser compasivo, la autocompasión con uno mismo. Otro pilar que puedo identificar es la perseverancia. Vale. Evitar la autoexigencia. Otro pilar puede ser el conectar con el cuerpo.
Conectar con el cuerpo, ya sea a través del deporte o lo que más funcional a cada uno le sea, pero a mí me es funcional eso. Salir a caminar, entrenar, jugar pádel, jugar tenis. Desconectar la mente. Soy muy pensante y eso es un arma a doble filo. Muchas veces el pensar mucho nos lleva a buenos lugares, porque también quiere decir creatividad, pero muchas veces pensamos y usamos la cabeza en un sentido incorrecto. Ya sea ese autosabotaje o esa parálisis por sobreanálisis, que de pensar tanto las cosas nos paralizamos, o mismo crear escenarios futuros que a veces nunca suceden. Simplemente nos consumen el tiempo, ¿no? Nos sacan todo eso, toda esa energía. Bueno, creo que otro punto importante es también conectar con las emociones, darte espacio para conectar con las emociones. La emocionalidad sería, y esa sensibilidad, ser consciente. Otro pilar es la conciencia, actuar desde la conciencia todos los días, ¿no? Intentar es una tarea difícil. Sí. Pero cuanto más niveles de conciencia creo que vamos generando, ese pilar cada vez creo que se hace más robusto todavía. Y también diría la espiritualidad, la parte espiritual, que es algo tan invisible, pero que al mismo tiempo también es otro pilar importante que hace que estemos más equilibrados y cortemos un poco con una dinámica que a veces se nos hace un poco difícil, ya sea por lo... No me sale la palabra y siempre me pasa con la misma palabra. Cuando estamos como... Que te sofocan muchas cosas. Sobreestimulado puede ser. Estimulación, muy bien. Sobreestimulación de hoy. Creo que la espiritualidad viene a mantenernos más en eje también. Y llámese espiritualidad a meditar, a aprenderte un saumerio en tu casa y apagar esa cabeza y conectar con el silencio, con vos mismo, pero desde un lado, ¿viste? Esos serían algunos de los pilares. Ok. ¿Sabes qué? Uno siempre intenta estar conectando con la felicidad y con la tranquilidad y de poder decir, yo puedo con esto, vamos a seguir para adelante, no importa qué suceda, pero yo soy un ser humano demasiado sensible y yo me rehúso a pensar que las personas somos robots. Todos somos seres humanos y todos, así como tenemos días increíbles en los que podemos darle cara a absolutamente todo, tenemos días en los que no podemos ni con nosotros mismos, días en los que genuinamente sí necesitamos parar, así sea una hora, así sea media hora, como si se quieren tomar el día entero y decir, no, me siento mal, me siento vacío, hoy estoy muy sobreestimulado y necesito reorganizar todo, necesito procesar, necesito drenarme. En mi caso particular, a mí me encanta llorar, yo siento que llorar es lo que a mí más me sirve en la vida para poder drenar cualquier clase de emociones negativas o reconstructivas. En el caso de Juan Cruz, ¿qué hace él cuando la vida pesa y cuando dice, necesito parar un momento para poder reenfocar porque estoy viendo todo borroso? Me sumo a tu forma. Soy una persona que también llora cuando lo necesita y me hace excelente. No solamente por tristeza negativa, ¿no? A veces lloro por emociones que me genera la vida en sí. O sea, soy sensible. El argentino diría un poco vivir a flor de piel. Okay. Es como vivir sensibilizado. Bueno, soy pisciano, luna en Piscis, o sea, tengo mucha agua y realmente siento que eso me caracteriza. Así que una de las cosas sería llorar y otra de las cosas es desconectar y conectar justamente con cuerpo o espiritualidad. Como te comenté, esas cosas me funcionan muy bien. Y de hecho también mi trabajo actual me genera también algo lindo. De que si estoy mal, me gusta tanto de lo que trabajo que el trabajar me hace bien. Okay. El saber que estoy siendo funcional para el proceso de otra persona
y que encima uno refleja tantas cosas en cada proceso de los demás, en la vida en sí, ¿no? En cuanto nos relacionamos, y eso también me hace muy bien. Después conectar con amigos, conectar con familia, vincularme. Dándole un poco, conectando la primera pregunta que te hice sobre cuál es tu magia, sucede mucho que las personas se les hace muy sencillo reconocer la magia en las otras personas. Esta persona es buena locutando, esta persona es un gran deportista, este otro dibuja espectacular, a él se le dan bien las matemáticas. Pero cuando tenemos que girar hacia nosotros mismos, cuesta mucho reconocernos como personas mágicas, ¿sí? Como personas que tenemos esa esencia. El mismísimo protagonista de la serie le pasaban muchas cosas que él no entendía y no reconocía el por qué le sucedían, hasta que alguien más tuvo que acercarse y decirle: eres un mago, por eso te pasan esas cosas, por eso tienes este poder. Tú eres quien eres porque tienes un legado, porque has crecido de la forma en que has crecido, eres poderoso, eres mágico. ¿En qué punto de tu vida sientes que llegaste a ese balance de poder reconocerte como un ser mágico para tu entorno, tanto a nivel profesional como personal? Bueno, yo creo que puedo ser mágico para algunos y para otros no. Creo que acepto bastante el día de hoy no querer agradarle a todo el mundo. Sí. Hay personas las cuales les vas a agradar y hay otras que no. Y también me gusta porque muchas veces hasta cuando no agrado a alguien eso me enseña, o cuando alguien no me agrada me llevo para adentro el trabajo de decir: ¿qué tengo para solucionar en mí? ¿Qué me molesta la actitud de otra persona? La ley del espejo, tan famosa, ¿no? 100%. Me empecé a regir mucho por esa ley. Realmente veo un juego de relaciones como espejos de quiénes somos. ¿En qué momento? Bueno, yo creo que en esa desfragmentación que hablamos antes y el empezar a ver tanto para adentro, pude reconocer todas aquellas cosas malas que estaban siendo parte de esa identidad antigua de Juan Cruz, que iba en una dirección incorrecta, con muchas cosas positivas también, porque yo me he animado a renunciar, he combatido mi seguridad, mi zona de confort, he combatido con muchas cosas, o sea, valoro mucho parte de esa antigua identidad, y de la actual identidad también hay fallos, digo, ¿no? Vivimos creciendo constantemente, pero yo creo que fue en ese ir para adentro el que me llevó a entender que era lo bueno, dejar atrás lo malo hasta ese momento y convertirlo en algo mejor. Y eso vino consigo también una valoración a ¿qué tenés de bueno vos para valorar también? Y que eso me saque de la tristeza que en ese momento tenía, ¿no? Creo que fue todo ese proceso y no fue 6 meses, 1 año. Fueron esos 3 años. Y es al día de hoy también que sigo procesando a diario, pero creo que en toda esa transición después de la situación que fue como ese punto de quiebre en mi vida, o ese milagro, como queramos verlo, en donde empecé a apreciar mucho mis partes mágicas. Para ir, insisto, ya redondeando un poco, y me animo siempre a dar un poquito de contexto de por qué se llama Somos Magia, porque alusivo a todo este universo. Yo siento que Harry Potter no fue creado porque sea ciencia ficción. Para mí, la magia de los protagonistas o de todos los personajes que están allí no se resume en que tengan un poder superior con una varita y que puedan levantar cosas. Para mí esa no es la verdadera magia. Eso es una habilidad que adquieren por pertenecer a un entorno. La verdadera magia de cada uno de los personajes está justamente en lo que te decía un momento, ¿no? En su legado, en quiénes son, en cómo crecen, en qué transmiten, en qué clase de personas son, en qué ayudan para sí mismos y para otras personas. Uno de los personajes que para mí tiene muchísimo que admirar es Albus Dumbledore, que es el director de este colegio de magia y hechicería, que se convierte en uno de los personajes más importantes de toda la saga, a tal punto que se supone que es Harry Potter el protagonista, pero gracias a Albus Dumbledore se crean diversas sagas, cosa que sale de Inglaterra y empieza a ir a otras partes del mundo la magia.
Sí, este mundo se vuelve mucho más grande a nivel global gracias a este personaje. Él no necesita una varita para poder hacer que los hechizos sucedan, solo con pensarlos ocurren. Dentro de toda esa sabiduría y ese poder que tiene él crea un dispositivo que a mí me enloquece, que es el desiluminador. Se ve en la primera película y luego se lo regala a uno de los estudiantes una vez él fallece. Perdón el spoiler para los que no hayan visto Harry Potter. El desiluminador es un aparatito que tiene una tapita arriba, un poco como un encendedor, ¿no? Y está cargado de luz, muy cargado de luz. Lo que hace este dispositivo es que si tú lo abres, ilumina el espacio en el que estés, abierto, cerrado, lo que sea. Para mí es uno de los aparatitos, uno de los artilugios más poderosos de esta saga, porque siento que todos nacemos con un desiluminador en la mano. Todos tenemos uno, cargadísimo de luz, pero nacemos en un entorno oscuro, hostil. Y a medida que vamos creciendo, nadie nos enseña cómo abrirlo tampoco. Nosotros mismos descubrimos cómo hacerlo, pero una vez lo logramos abrir, ese primer destello que sale irradia dentro de nosotros y nos vuelve excesivamente luminosos. Los siguientes destellos que están atraviesan a las personas que están en nuestro entorno, que están cerca, directa o indirectamente, porque a la larga uno nunca es consciente de a quién impacta y cómo lo impacta. Uno solo se encarga de ser de la mejor forma que uno pueda y con ello de esperar aportarle a los demás, sobre todo en esta modernidad que buscamos estar expuestos a, ¿no? Dicho eso, a mí parte de este podcast me ha traído algo muy bonito y es establecer contactos y es justamente sentir que esa luz está tocando a más personas, que es justamente este caso, porque establecer algún contacto antes de no existía. Llegaste de forma causal a mis redes sociales a través de mi mentor, a través de esa exposición que le daba a este podcast, que para mí es, te lo contaba fuera de micrófono, mi bebé, mi proyecto, mi sueño de niña, poder hacer esto y que le impacte a personas que no sepa, que no sea consciente de, que directamente no le diga, oye, mira, escúchalo, sino que llegó a ti y que quisieras hacer parte de esto, ya es algo muy mágico. Dicho eso, a mí me encantaría regalarte un Albus Dumbledore. Muchas para gracias. que lo tengas y recuerdes que tú también fuiste capaz de abrir ya ese desiluminador. Qué lindo gesto. Porque brillas, porque en el momento en el que me escribiste, lo primero que hice fue revisar en qué estabas y dije, ay, yo ya lo escuché en el podcast justamente de mi mentor, espectacular. En el momento en el que te escuché hablar de tu historia en ese entorno un poco más empresarial, dije, wow, a pesar de que está hablando a modo empresario, su trayectoria ilumina y dice algo, y ese brillo es justamente el que en esta segunda temporada me encanta transmitir. Así que lo principal, agradecerte un montón por traer ese brillo a este podcast, por permitirnos ver ese brillo y por transmitírselo a todas las personas a quienes impactas tú desde tu labor, desde tu ser, y a todas las personas que no sabes que impactas, como en este caso personal a mí, y a todas las personas que quizás están viendo este podcast y no lo sabes. Gracias, Valen. Me emociona ese regalito hermoso. Muchísimas gracias. Me encanta toda la analogía, no solamente Harry Potter, sino cómo estás cruzando y cómo expresás tanto desde el nombre hacia la relación que haces entre la entrevista y en sí lo que es la magia que sucede en Harry Potter, ¿no? Y quiero decirte que también yo me sentí iluminado por estar hoy en día acá y que tenés una luz seguramente que vas a impactar a muchas personas con el podcast y con todo lo que hagas en tu camino. Y gracias por aceptar que esté acá hoy. Y para mí es un placer enorme y más que me des esos elogios divinos y un regalito con el cual me puedo ir. Total. Más que esta conversación hermosa que tuvimos. 100%. Justamente este podcast es mágico y suceden cosas extrañas. En este momento, justamente aquí enfrente se está abriendo un portal rarísimo. Y nosotros estamos viendo a través de él y estamos viendo a ese Juan Cruz que acaba de ser estafado, que acaba de ser
vulnerado en todos los sentidos, que lo acaban de poner en jaque en absolutamente todo, que no entiende qué está pasando, no entiende cuál es el siguiente paso, que quizás su mentalidad no es lo suficientemente fuerte para afrontar el siguiente desafío y está perdido. Por alguna razón, él también puede ver hacia acá y está viendo a este Juan Cruz mucho más centrado, que sabe realmente a quienes quiere ayudar, que es mucho más estable, que su mente, su cuerpo y su espíritu están puestos a disposición de las demás personas y sobre todo para ti. Pero ese hombre está que no sabe qué hacer, no sabe en qué pestaña pararse, el hombre está desubicadísimo y quisiera que le dijeras algo ahora mismo. A ese Juan Cruz. Le diría que no... Entiendo que no estés pudiendo ver esa magia que te espera más adelante. Vas a entender más de grande que realmente las cosas suceden absolutamente todas por algo. Y más allá de que en este momento estés creyendo que todo se viene cuesta abajo y que no le encuentres su sentido a tu vida porque no lo podés ver, te es imposible verlo, estás rodeado de afecto, tenés mucho amor dentro tuyo y ese es el amor que te va a llevar al destino que esta situación vino a llevarte. Que aguante. Y que vuelva a hacer lo que hizo. Que vuelva a hacer lo que hizo, diciéndoselo de este lado. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Ahora ya finalmente lo último que sucede es que durante la primera temporada, anecdóticamente hablando, yo le pedí a todos los invitados que me dejaran una pregunta que yo iba a responder al final de todos los capítulos, en el capítulo número 10. Fue para mí un infierno grabar el capítulo número 10 porque sentía que no había una respuesta correcta. La grabé 5, 6 veces, no me gustaba, no estaba satisfecha. Entonces esta segunda temporada dije, no voy a ser la chistosa que deja todo para el final porque soy mi invitada más difícil, sino que por el contrario, voy a darle la oportunidad a cada invitado que en su capítulo, después de todo lo que pregunté, de todo lo que quizá le transmití, todas las dudas que pude haber mostrado, cada invitado me haga una pregunta. Juan Cruz, ¿qué le quieres preguntar a Valentina? Es la una sola pregunta. ¿Qué le quieres preguntar? Bien, soy amante de la vulnerabilidad, así que quiero hacerte una pregunta para que muestres tu vulnerabilidad. Ok. ¿Cuál es el principal desafío que estás atravesando hoy en día al crear este podcast mágico? Es clarísimo y es difícil porque justo ahora estoy en esa transición de... Siento que mi apellido tiene una carga bastante fuerte porque hay un legado que ya hay preexistente sobre los medios de comunicación, ¿sí? Mi padre es un pionero de los medios de comunicación aquí y mi mayor miedo desde que llegué siempre fue no ser la sombra de, poder tener un nombre propio. Sabes que Valentina Eslava significa algo más que ser la hija de alguien más. Justo por estos días tuve que hacer esa ruptura, de decir ya, es momento de que mi nombre valga. Mi primera temporada, justamente creo que por eso mismo las preguntas fueron tan difíciles de responder, porque todas estaban meramente relacionadas siempre a mi padre, a su legado. Así era capaz de continuar ahí y dije, no quiero ser la sombra de alguien más, quiero ser mi propia luz. Si estoy reconociendo la luz en las otras personas, ¿por qué no la puedo reconocer en mí? ¿Por qué no puedo admitir que tengo la mía propia y crear mi luz y crear una sombra para mí misma? No vivir bajo la sombra de alguien más que ilumina tan fuerte que no permite que yo me vea. Entonces creo que en este momento, esta segunda temporada y ahora justo donde estoy sentada, mi mayor desafío es poder ser Valentina Eslava, no la sombra de alguien más. Wow, felicitaciones. No me cuesta ser vulnerable a veces. Felicitaciones, muy bueno lo que decís.
Bueno, pues en serio, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos un poco más de tu historia, de tu vida, de lo que haces, cómo podemos encontrar más de Juan Cruz, de lo que hace día a día y cómo quizá puedas aportarle a las personas que nos están escuchando. Gracias, Valen. Fue un placer enorme. Muchas gracias. A ti. Gracias. Peoplecita, ya saben que estamos aquí todos los viernes a las 5 en punto para que conozcan nuevas personas, nuevas personalidades, nuevas historias y sobre todo mucha luz y mucha magia. Por favor, no se olviden jamás que tú eres magia, Juan es magia, Valentina es magia y todos somos magia.